Tito Tatín, Tatín, Tatín. Ocio fuera de carta. El programa para dar a conocer el ocio alternativo y engancharte a él. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Bienvenidos, soy Yuri, presentador de Ocio Fuera de Carta, el programa de radio de Factoría del Rol. Hoy, en nuestro 10º programa, seguiremos con la saga de Mundo de Tinieblas y empezaremos hablando de un par de juegos ya más minoritarios en contraposición a los tres primeros que hablamos: Hombre Lobo, Vampiro y Mago. Después de hablar de hadas y fantasmas, hoy nos adentraremos en un mundo muy desconocido, que es el de Momia, y un mundo muy infernal, que es el de Demonio la Caída. Para hablar sobre estos seres sobrenaturales, nos acompañan tres personas. Dos de ellas ya las habéis visto en programas anteriores. Antonio, que tiene más de 18 años de experiencia en los juegos de rol, desde Mundo de Tinieblas, Dungeons and Dragons, pasando por Rollmaster, Warhammer Fantasy, Aquelarre. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. También nos acompaña Nacho, que es ya archiconocido en los programas de Ocio Fuera de Carta. Es rolero nacido en Valencia en el 86, juega desde los 13 años, y eminentemente es rolero y concretamente es director de juego, aunque le da un poco de todo. Nacho. ¿Qué tal? Y hoy, por primera vez en un programa de Ocio Fuera de Carta, tenemos a una invitada del otro lado del charco. A ver si lo digo bien. Es Pirosiliasibiel, o conocida también como... Eso, pero conocida también como Fa dentro de la comunidad. Es eminentemente amante de Demonio la Caída y narradora del viejo mundo de tinieblas. Y lleva un canal, o lleva en el canal desde el abismo, que está dedicado exclusivamente a Demonio. Es un placer, Fa. Bienvenida a Ocio Fuera de Carta. Un gusto, un gusto, un gusto. Y no sé, gracias por invitarme. Igual que hicimos en el programa anterior con Hadas y Raith y Orfeus, vamos a primero de todo, la primera parte del programa, vamos a intentar averiguar por qué estos dos juegos, que por cierto a mí los dos me parecen apasionantes, tanto Demonio como Momia, son tan minoritarios dentro de Mundo de Tinieblas. ¿Quién quiere empezar? Pues Las damas yo primero. misma. Yo Pues, misma. Venga, Fa. Pues en el caso que yo podría hablar, en el caso de Demonio, lo que sucedió es que salió en unos años que fue muy duro para la época del rol. Y más aún tratándose de un tema que para esa época como para ahora puede llegar a ser un tema tabú para muchos. El hecho de tratarse de un juego de gloria infernal eh, atrajo muy malas vistas, desgraciadamente. Todavía estaba en el espectro el hecho del tipo este, el muchacho de la katana que se conoció, que de alguna manera todo el mundo rolero se vio manchado con el hecho de que el rol era hacer magia oscura, era satanismo, era como que llevaba por el mal camino a todos, que drogas, que cosas muy feas. Desgraciadamente esto sí golpeó a los demás juegos que conocemos de rol, golpeó de una manera muy fuerte a Demonio. Y también hubo ciertos problemas en Estados Unidos porque había pasado hace poco, pasaron muchas cosas malas en esa época, muchas cosas horribles, y esto fue algo que golpeó muchísimo al juego. Además que el juego, en un ámbito de entrega, tuvo un mini retraso, porque el creador tuvo también problemas para poder entregar. Pasaron muchas cosas para con el juego, pero aún así sí se pudo sacar, y yo creo que más que nada la gente no le dio un punto de vista porque no es un juego para cualquiera y sobre todo exige tener una mente muy abierta. Eso por mi parte. Ahora, Antonio, Nacho. Pues por seguir con Demonio, que siga Antonio y si queréis remato. Vale. Pues prácticamente todo lo que ha dicho ella es muy correcto y aparte haciendo hincapié sobre todo en la fecha de entrega. Tuvo muchísimo que ver eso y la falta de material. Sobre todo con jugadores que
que buscan eso, que buscan decir, oye, aventuras preparadas, cosas hechas ya, ¿qué pasa? Se dejó todo muy entre bastidores, para que el narrador pudiera prácticamente inventarse todo lo que pasa. Entonces, ese corte a la gente tampoco le gustaba mucho, porque siempre me preguntaban los jugadores, oye, pero ¿qué ha pasado con, que ya entraremos luego en más detalles, con Lucifer? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto el abismo y cosas de ese tipo? Todo el mundo me preguntaba cosas que yo no podía contestar, porque yo tenía el libro básico. No sé si a la compañera le pasaba lo mismo o pilló alguna expansión. Creo que hay 2 o 3 expansiones y ya está. No hay nada más, me parece. Yo me he leído todos los libros así de... Vale, pero ahora voy a hacer una pregunta trampa. O sea, y esto no solo pasa en Demonio. O sea, nos hemos encontrado en otros juegos, como por ejemplo Vampiro, Mago, Hombre Lobo, que hay suplementos que se han editado en inglés, pero nunca se han llegado a editar en español. En Demonio igual Exacto, esto es exacto. mucho más acuciado. Porque yo en Exacto. Demonio en español conozco el manual básico, el manual del narrador que va con la pantalla, y no sé si hay algún otro manual más. Igual uno o dos manuales más. Está el que han titulado Encadenados, también Sí. en español. Y me Ese parece que no hay mucho más. O sea, a nivel. Hay todo lo que más está en inglés. En inglés Todo lo que igual más sí está en que inglés. hay más, pero claro, luego nos encontramos aquí de, a ver, a mí no me da vergüenza decirlo, o sea, yo soy bilingüe porque soy catalán, tengo catalán-castellano, pero yo el inglés para mí es un idioma de que lo chapurreo a nivel técnico porque soy informático y no tengo más narices, pero yo no me puedo ponerme a leer suplementos de un juego de rol en inglés con palabras muy complejas porque no conseguiría hacerlo, o sea, esto por ejemplo aquí en España es un hándicap, igual en Latinoamérica no es tan hándicap porque el inglés y el español lo domináis pues como puede Nacho y yo que dominamos el valenciano, catalán y castellano como lenguas maternas, pero el inglés aquí en España es un idioma que o te pones o no, o leer suplementos es bastante complejo. Sí. Tienes toda la razón, Uri, con eso. Ese es el mayor problema y una de las brechas más grandes que ha tenido también Demonio, porque es como ha dicho Tony, que solamente hay 3 suplementos y que en español, y de esos 3 suplementos no traen absolutamente nada de lo que realmente trae el juego. Yo he tenido la suerte que me he leído todos los libros, me he podido hacer de una propia colección física de estos, porque el juego me fascina. Y es que te habla muchísimo de muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a culpar a la propia comunidad si la comunidad no ha tenido las herramientas para poder jugar el juego? Entonces, ha habido mucho, esa brecha ha sido muy, muy fuerte. La verdad es que sí. Bueno, Nacho, ahora vamos al más desconocido de todos, porque me parece que de Momia hay el básico y no sé ni si hay ni pantalla. No, yo creo que no, pero bueno, de todos modos, yo quería hacer un apunte primero a Demonio, y es que yo creo que hay otra cosa que a Demonio también le dio la puntilla, no solamente en España, sino también en Estados Unidos. Y es que Demonio sale a finales de 2002 y el tiempo del juicio llega en el año 2004. Lo que quiere decir que Demonio ya fue una línea de juego que salió con fecha de caducidad. Además expresa, White Wolf ya dijo que iba a ser un juego con una tirada muy limitada. Entonces probablemente, dado que las comparaciones son odiosas, es posible que los fans de Mundo de Tinieblas, acostumbrados a esas enciclopedias de libros que salían en cada línea, no lo vieron tan importante. Luego, a nivel personal, yo he leído Demonio hace mucho tiempo, cuando salió en España, pero nunca me ha interesado demasiado, y es que a nivel personal a mí me pareció que rompía demasiado con toda la cosmología que había anterior a su llegada, ¿no? Entonces, posiblemente si eso me pasó a mí, yo entiendo que también le pudo haber pasado a más gente. Que de repente nos encontramos con demonios bíblicos, demonios judeocristianos, si los queremos llamar así, cuando hasta ahora los demonios con los que contactaban los infernalistas o los nefandos eran otras cosas, eran un poco más, si queréis, cthulhuideos, ¿no? Un poco más tentaculares. Entonces ese choque, pues como que a mí, por ejemplo, Demonio no me encajaba en mi mundo tienes particular. Lo que no quiere decir que sea un mal juego, que no lo es en absoluto. Y hablando de Momia, pues yo creo que el gran atractivo de Momia fue también su gran maldición. Momia fue un suplemento, 2 suplementos que salieron para jugarse con Vampiro y con Wraith,
Nadie les hizo demasiado caso y luego en el año del escarabajo lanzaron una tercera edición que era Momia la Resurrección, que hacía una especie de renovación de todo lo que había con anterioridad, pero tampoco le hicieron demasiado caso. Y yo creo que es porque toca una parte muy específica, un juego muy contenido en sí mismo, que tiene relación con todo lo demás en Mundo de Tinieblas, pero cuya oferta no es tan atractiva. Quizá está demasiado centrado en Egipto, quizá está demasiado centrado en la lucha de Osiris contra Set y contra las fuerzas de la corrupción, y a lo mejor no era tan atractivo, ¿no? Es decir, ya nació un poco siendo un juego de nicho. Nacho ya medio ha dicho un poco que Demonio rompía un poco con la cosmología de Mundo Tinieblas conocido, pero tanto Demonio como Momia tienen algún punto de toque con otros juegos de Mundo de Tinieblas, o sea, se pueden enlazar. O sea, es muy fácil, por ejemplo, en los roles en vivo de vampiro, si quieres acabar una crónica es hacer aparecer un demonio. Eso es impepinable, o sea, te lo encuentras en cualquier sitio. Pero aparte de ser herramienta de uso para narradores y acabar una crónica, Demonio y Momia tienen sus puntos de unión con Hombre Lobo, igual que por ejemplo Hombre Lobo y Hadas comparten cierta misticidad, complicidad. ¿Eso existe entre Demonio y otros juegos y Momia y otros juegos? Sí. Sí. Demonio termina de cerrar por completo todo lo que es el espectro en todo Mundo de Tinieblas. Estamos hablando, por supuesto, de la tercera edición, porque no hay que olvidarnos que el antiguo Mundo de Tinieblas viene por ediciones. Y la tercera edición, que en este caso en Changeling es la segunda edición, en Momia creo que también tuvo 2 ediciones, si no estoy mal. Tuvo 3, entonces tendría que ser la tercera edición de Momia. Pasa, disculpa, tengo una ignorancia enorme con Momia. O sea, nada. Sé lo que sé por Demonio de Momia. Une por completo todo. Toda la cosmología la termina de cerrar Demonio. Demonio cierra todo eso. Y Demonio está metido absolutamente en todas las conspiraciones que existen dentro del Mundo de Tinieblas. Los demonios son, a diferencia de mucha gente, que yo creo Tony también ha tenido que sufrir eso. Tony, ¿por qué no te he conocido antes? Por favor. Hubiésemos jugado muchísimo. La mayoría de la gente se negaba de jugar lo que es demonio, y aparte de eso decían que los demonios estaban muy nerfeados, muy debiluchos. Yo digo que es todo lo contrario. Los demonios son muy poderosos y el problema es ese, son muy poderosos, incluso dentro de cuerpos humanos, donde siendo humanos tienen todas las flaquezas humanas, están metidos en un montón de conspiraciones. Manejan el mundo más de lo que las demás criaturas creen, e incluso saben de que algún día esto va a tener que romperse. Es como estaba diciendo Nacho, se suponía que el 2004 es como que se acaba todo porque llega esta la estrella roja, que más adelante también White Wolf te dice, pues alarga el tiempo si tú quieres, eres libre de hacer eso. Pues ahí están metidos, los demonios están metidos en todos los salseos que puedan existir dentro del mundo de tinieblas. Por eso son el enemigo del mundo. ¿Quieres decir algo, Tony? Pues mira, yo a nivel personal, cuando estaba, yo fíjate si están enlazados para mí los mundos, que yo enlacé el tiempo de la sangre joven, cuando despierta Ravnos, no sé si habéis leído el tema, yo lo enlacé con la liberación de demonios menores. No sé si lo hiciste tú en algún momento, cuando la Así es. tecnocracia lanza la bomba espiritual, que es la bomba atómica, rompe la celosía del mundo espiritual y abre el abismo donde supuestamente están los demonios. Así lo enlacé yo para mis jugadores y quedó petén. O sea, entraba y encajaba perfectamente. Y a la gente le gustó mucho. Conseguía atraer a muchos jugadores a demonios precisamente por eso, porque yo enlazaba las líneas temporales como podía, porque sabéis que hay mucha temática, mucho libro. Como podía, pues lo iba enlazando. Y eso le gustó mucho a la gente. Es decir, entonces, ¿cómo los encadenados están primero? Ah, porque eran demonios más poderosos y pudieron escribir antes y cosas de ese tipo. De hecho, corrígeme, Nacho, si me equivoco, pero otra cosa que tienen en común los demonios y las momias es que son espíritus en cuerpos.
literalmente, ¿no? Ujú. Entonces, ahí también hay una conexión. Son bastante parecidos en ese aspecto. De hecho, si no recuerdo mal, en el libro había una parábola muy chula, en la cual un demonio le enseñaba a su seguidor a invocarlo por si moría, volverlo a colocar otra vez en otro cuerpo. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Son Animal. cosas que estuve mirando y me encantó. Y además a la gente le gustó mucho. Y eso de que son poderosísimos. Hay ciertas disciplinas vampíricas que no tienen nada que hacer contra los demonios. Nada. No les sirve la dominación, no Yo, les sirve nada, La nada. yo presencia. solo he jugado una vez a demonio y una cosa que me quedó muy marcada es que son, son como el genio de Aladín. Fenomenales poderes cósmicos y un espacio chiquitín para vivir. El espacio chiquitín para vivir del demonio es que, como sepa su verdadero nombre, la ha cagado. O sea, lo tienes comiendo de la palma de tu mano. O sea, es un punto ¿Sí? débil muy complicado de conseguir, pero como lo pillen, ese demonio casi que mejor que es como un vampiro que llega a humanidad 1. O sea, coge, rompe la hoja y hace uno nuevo. Efectivamente, Por eso, efectivamente. por eso hay historias, no sé si han leído este libro, a mí me gustó muchísimo, que es Verdad Oscura, el de Inquisidor. Ahí en medio de estas historias donde podemos encontrar a, oh, a Von Mornau, ¿cuál era? Leopold von Mornau, que está metido buscando una solución que pase en una abadía, donde se puede ver y te deja muy claro en medio de esa historia de que puede ser un infernalista o a lo mejor un Baali que tiene en sus manos el nombre verdadero de un demonio, que utiliza al demonio para que vaya y obtenga algo que él quería de esa abadía. Y se puede ver cómo el demonio aparece en unos instantes intentando no utilizar todos sus poderes, pero lo tiene sujeto como si fuera su perrito. Ya está, ese es el problema que también pueden tener los demonios. Conocen tu nombre verdadero, que pronunciar un nombre verdadero no es algo sencillo, pero si lo logran, el demonio está sometido, Sí, no está sé, totalmente sometido. ¿te acuerdas de aquella parábola? No sé si la llegué a saber. Era buenísima porque cuentan que cogen a un encadenado con el nombre verdadero después de un ritual muy, muy poderoso y lo encierran en un pentagrama y lo tienen ahí para sus deseos y cosas de ese tipo. Y ven que el demonio obedece, pero está muy tranquilo, muy tranquilo. Y le dicen, te tenemos encadenado y estás en nuestro poder. Y dice, sí, pero yo soy eterno y vosotros moriréis. Y él Sí, tiene la tranquilidad de que sabe de que en algún momento será liberado. Porque, como él dice, a las generaciones al final desaparecerán y vosotros perderéis el nombre, yo quedaré liberado y vosotros habréis conseguido lo que queréis, pero yo tendré mi venganza en mi momento. Dice, muy bueno, la parábola eso buenísima. se parece también mucho a una de los cómics de Sandman, que me gusta mucho, que también pasa exactamente lo mismo. Es Correcto, correcto. es el eso es lo fascinante, los demonios son muy poderosos, pueden tener muchas cosas, tienen poderes a diferencia, los magos manejan la realidad, los demonios manejan la creación. O sea, una evocación demoníaca, pues dependiendo de la casa que seas, vas a poder manipular las cosas. Tú tomas tecito, vamos a decir, con la paradoja. La paradoja no existe para ti. No necesitas un foco, no necesitas absolutamente nada para poder hacer esta evocación. Las disciplinas, como acaba de decir Tony, es verdad, las disciplinas son así de chiquititas a comparación de una evocación porque las disciplinas son muy cuadradas, muy exactas, mientras los demonios la única diferencia que tienen es, bueno, los éxitos y que el narrador pues les dé la dificultad. Ese es lo único que las únicas brechas que tienen los demonios. Ya Son, como punto final, la anécdota más espectacular que hice en una partida, no sé si te gustará a ti, tú que ok, también eres narradora de demonios, metí un encadenado en la Torre de Londres. ¡ay, qué La Torre de maravilla! Londres era un encadenado que lo seguía una secta. Buenísima, buenísimo. Una partida. Nacho, Bien, oh, qué buena idea. Vamos a charlar después de ello. Ah. Nacho, ¿dónde hay una intersección entre Momia y el resto del mundo de tinieblas? Pues hay un par, hay un par. La más importante es, hay una parte de la historia del mundo de tinieblas que se centra en el combate entre Osiris y Set. Osiris y luego su hijo Horus y Set. De ahí es donde viene toda la movida de los seguidores de Set en gran medida, pero no solamente de ellos.
Cuando Horus empieza a combatir a Set y a otros esbirros de la oscuridad eterna, empieza a crear una red de criaturas sobrenaturales que pueden estar interesados en combatir a la oscuridad. Y en esa red de criaturas sobrenaturales no solamente están ellos, las momias, las Shem-Shuheru, están también los Mokole, los hombres cocodrilo, de hombre lobo, hay también Bubasti, los hombres gato, de hombre lobo, caminantes silenciosos, que son una tribu de hombre lobo, pero también hay los hechiceros del culto de Isis y el culto de Osiris, también están los Shishu de Changeling, es decir, el tío no se para solamente las momias, empieza a reclutar a toda la gente que puede. Entonces, esta especie de conglomerado que se llamó la Liga Osirea es una alianza entre especies sobrenaturales para luchar contra Set y contra la oscuridad de Apophis. Esto, al final, antes de la Edad Oscura ya se ha disuelto, pero no obstante, todas estas razas, todas estas especies sobrenaturales recuerdan ese pasado y recuerdan que tienen un enemigo común, aunque cada uno se enfrente a él de una manera distinta. Pero es que además, en la tercera edición de Momia, que es el libro que se llamó Momia la Resurrección, perdón, que por cierto, y contestando a tu pregunta de antes, solo tiene un libro, un suplemento, que es la guía del jugador, que es muy buena, por cierto. Pues lo que actúa es un poco como actuaba Estirpe de Oriente respecto al mundo sobrenatural de Asia, ¿no? Solo que enfocado en lo que ellos llaman las tierras de la fe, que es Oriente Medio y el norte de África. Cuando habla sobre estos lugares es imposible que no hable de tribus de hombres lobo, de cultos de magos, de nuevo de los mismos Shishu de Changeling, con lo cual sí, Momia tiene una gran conexión con otras líneas sobrenaturales y además de eso, las ya mencionadas, no hay que olvidar que las momias son criaturas que se van reencarnando en un ciclo en principio eterno y que pasan una gran cantidad de tiempo cuando son destruidas como fantasmas en el inframundo, con lo cual ahí enlaza directamente con Wraith. Y además de eso, uno de sus enemigos más extendidos son los vampiros, no solo los seguidores de Set. Así que enlaza también con Vampiro la Mascarada. Voy a hacerte una pregunta aquí añadida. Ese famoso clan de vampiro que es entre oficial, no oficial, que son los hijos de Osiris, que nunca se convierten, sino que son adoptados, por así decirlo, ¿viene de este conglomerado y demás? ¿O? Absolutamente. Absolutamente, sí, sí. Los hijos de Osiris son una especie de clan artificial porque adoptan conversos de otros clanes y mediante un ritual los convierten en hijos de Osiris. Acceden a la disciplina de bardo y adquieren la debilidad especial de los hijos de Osiris. Y sí, por supuesto, son vampiros que se han aliado, en su momento se aliaron a la Liga Osirea para luchar contra su propia oscuridad interior y también contra la oscuridad exterior, que en el momento de creación del clan eran sobre todo los seguidores de Set, pero no solamente ellos. Y sí, son oficiales, completamente oficiales. Sí, no, lo digo porque sí que hay cosas que son oficiales, pero empiezas a encontrar muchas cosas que dices, esto se lo han sacado de la manga, no parece ningún libro. Y bueno, es que el principio de los 2000 fue muy loco en Internet. Sí, o sea, sí, fue muy loco. Internet revolucionó Vampiro. Bueno, pues por lo visto son juegos minoritarios, pero tienen su repercusión dentro del mundo de tinieblas. Vamos, si te parece, Nacho, vamos a ir directos a Demonio, ¿vale? Para hacer un símil, los vampiros se dividen en sectas, clanes, etc. Demonios se dividen en casas y facciones. Antonio, ¿las casas y las facciones de demonios son lo equivalente a sectas y clanes? ¿Tienen un talante diferente? A ver, creo que lo que intentaron es un símil para darle atractivo a los personajes, para decir, bueno, ¿cuántos tipos de demonios vamos a sacar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pensamientos podrían tener en el caso de que escaparan o cómo deberían de ser? De hecho, una de las cosas que me gustaron, que fueron, no sé cómo se llamaban, ¿eran los devoradores? ¿Devoradores? Era la facción que se considera el demonio típico que se ve en la película del exorcismo. Voraces.
Voraces. Perdona, me es que los confundía. Voraces. La facción voraz es el demonio típico que se puede ver en El Exorcista. Un demonio que quiere la destrucción absoluta porque está totalmente resentido con el castigo que ha recibido. Lleva neones allí ocultos y entonces, pues, no quiere otra cosa. Se ha vuelto loco y ese es el demonio que tú dirías, bueno, el que se ve siempre, el que lleva los seguidores de Baal y toda esta gente, serían los demonios que ellos buscan, los de la destrucción. Son los nefandos de los demonios, de los diablos, ¿no? Perdón, de los demonios. Los diablos son los otros, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que sí, que intentaron buscar un símil para que la gente pudiera, pues eso, catalogarse y decir, bueno, ¿qué tipo de demonio voy a ser? Aparte que luego está muy bien porque ellos marcan cada facción representa ¿cómo se llamaría? Una tarea para la creación del mundo. Entonces, cada uno, pues están los que manipulaban la vida, los que manipulaban la fauna y la flora, todo lo que va con la creación del mundo, desde el cosmos y el tiempo hasta la última molécula. Si no me equivoco, compañera. Perdón, te voy a Eh, dejar de que termines y ya. una cosa que me gustó mucho y lo especifica es la forma en que se representan los ángeles. Cuando son ángeles y los combates entre los ángeles y los demonios al principio de los tiempos, te dice que lo mismo puede ser dos entidades angelicales luchando como un elemento químico contra otro elemento químico. O sea, que se puede entender de las dos maneras. O sea, de la manera científica y de la manera de la creencia de la magia. Y eso me gustó mucho. Y bueno, eso es lo que o sea, según mi opinión, sí, se intentó sacar ese tipo de facciones para poder hacer una similitud y que la gente estuviera cómoda y decir, bueno, pues si he llevado un bruja, ¿por qué no puedo llevar un malefactor, por ejemplo? Va. Pues lo que son los demonios se dividen en casas, como podrían ser en otros juegos, pues los clanes, podríamos decir, haciendo una comparación con Vampiro. Y después están las facciones, que las facciones, pues, se podrían decir que son sectas. Pues yo diría que no y sí, no por el hecho de que sus creencias son mucho más marcadas y tienen un porqué, porque todo en demonio tiene un porqué, esa es la diferencia, a diferencia de los demás juegos, absolutamente. Cada detalle ha sido muy bien pensado, así que todo tiene un porqué. ¿Por qué son 7 casas? Pues ahí ya nos metemos en un tema teológico sobre el porqué el número 7, lo que significa en la numerología y cosas así. Y las facciones, tal cual como dijo Tony, tenemos a los voraces, que son, como él dice, el típico demonio de que quiere la destrucción del mundo y de todos. Tenemos a los luciferinos, que son los que aman, o bueno, tienen la idea de volver a encontrar a Lucifer porque Lucifer está perdido. No se sabe absolutamente nada de él, no se sabe dónde está metido, no se sabe pues en qué le ha pasado, si la hacedora Dios lo ha destruido, pues no se sabe absolutamente nada. Después tenemos a los crípticos. Los crípticos son aquellos que buscan la verdad, son aquellos que buscan información y quieren encontrar el porqué de todas las cosas porque no están convencidos absolutamente de nada. No creen es como que tienen dudas sobre Lucifer, pero al mismo tiempo le siguen. Tienen dudas sobre Dios la Hacedora y también le siguen. O sea, ellos necesitan respuestas. Lo único que buscan son respuestas. Después tenemos a los fáusticos. Los fáusticos son los amantes de la humanidad y al mismo tiempo pueden ser tan amorosos con ellos y cuidarlos como si fueran unos lindos gatitos, como al mismo tiempo los pueden someter como si fueran herramientas y en ellos tiran toda la ira que ellos tienen y traen desde el tormento del abismo. Después tenemos a los reconciliadores. Los reconciliadores son aquellos que se han dado cuenta, bueno, o a su manera de ver, creen que han cometido el mayor error en haber seguido al Lucero del Alba y quieren volver a reconciliarse con la hacedora Dios, pero no la encuentran, no saben dónde está. Así que intentan hacer cosas que según ellos pueden ser buenas, pero en demonio hay eso. Los demonios no tienen humanidad, tienen tormento. Y eso juega muy para bien y para mal dentro del juego.
de las casas son 7. Tenemos a los diablos, a los azotes, a los malefactores, mal traducido, la palabra correcta serían malhechores, los perversos, los corruptores, los devoradores y los verdugos. Pues eso, para no ocupar más espacio. Me choca mucho de este juego esa dicotomía que tienen los demonios de que son el ángel caído, ¿vale? Pero son los ángeles caídos porque desafiaron a Dios por amor a la humanidad. Y no tienen Ujú, humanidad, tienen tormento. así Eh, es. eh, Psicológicamente, emocionalmente, esto, un jugador cuando va a interpretar a un demonio, ¿cómo tiene o sea, para un demonio, un ser humano, ¿qué es? Tony, si tú quieres empezar. Pues, a ver, es que también depende del estado o sea, también depende del personaje que te vas a crear, está claro. Hay demonios que están mucho más resentidos y demonios que están menos resentidos. Todos están resentidos. O sea, todos tienen un odio interior y un reconcome por ese castigo tan desmesurado para ellos, ¿vale? Porque ellos no se consideran culpables. Ellos, por amor a la humanidad, quisieron darle el conocimiento y se arriesgaron a desobedecer a Dios. Por tanto, ellos no lo consideran como suyo propio el castigo. Incluso, bueno, si bueno, tú lo sabes, eh, mmm, algunos creen que Lucifer no cayó en el saco, que no está castigado. Entonces ahí, la forma de llevarlo es así. Si tú llevas un demonio que, por ejemplo, es un reconciliador, estás buscando el perdón. Entonces es muy difícil que caigas en el tormento a no ser que haya, claro, acciones que vean los demonios en la humanidad que los llevan a un odio más profundo. Porque claro, tú llegas como demonio y ves en lo que se ha convertido el mundo de tinieblas, o sea, tú imagínate que estás en un saco durante eones y de repente sales al mundo de tinieblas y te encuentras el pastel. Todo más oscuro, mucha corrupción, mucha muerte. ¿Qué humanidad es esta? Esta no es la humanidad que yo dejé. Entonces, si encima te indiscriminan, o yo qué sé, imagínate que eres una chica pequeña, que estás reencarnando una chica pequeña, intentan violarte o intentan robarte, todo eso te atribuye ese odio. Y es muy fácil que los demonios caigan en el tormento. ¿Eh? Para ellos, para los demonios, los humanos, pues básicamente para muchos es una fuente de fe, de conseguir poder a fuerza de la creencia de ellos, y para otros sería su camino hacia Dios, su camino hacia el propio Dios. Si hago cosas buenas y intento encaminar a este mundo y enderezarlo de nuevo, conseguiré reconciliarme con Dios. Por ejemplo, como dice la compañera, ¿cómo se llaman los que no paran de estudiar? Eh, Los críticos. los crísticos, perdón, es que los confundo mucho. No te Eh, preocupes. los crísticos, por ejemplo, sí buscan la verdad, sean las consecuencias que sean, y pueden utilizar a un humano como una herramienta y medio para estudiar más. Sin embargo, un reconciliador intentará ayudar a las personas todo lo que pueda. No hablemos del maligno. Ese quiere destruirlo todo. Ese para él las personas son como comida. Los destruyen, le sacan la fe a fuerza por miedo, la consumen y que le pase lo que quiera. Los vividores, pues bueno, los vividores tanto se rodean de humanos y de personas bellas para vivir la vida, porque piensan que no va a haber, que esto se va a quedar así, que no va a haber, como no ven ni a Dios ni a Lucifer ni saben lo que hay, pues dicen, bueno, pues vive la vida lo que dure. Cuando se caiga el mundo, pues se caerá. Ahí estaremos. El tema del tormento para los demonios es que algo que tenemos que recordar es que los Elohim, que es la manera correcta de tratar con ellos, pues los Elohim son tanto ángeles como demonios. Los Elohim fueron creados como herramientas. La Hacedora en el Big Bang los crea y dice, hágase mi voluntad y creemos el mundo, el universo y creen todo esto para mí, porque mi voluntad es tan poderosa que no puedo hacerlo yo simplemente solo o sola. Eh, lo que pasa es que ellos son herramientas. Los demonios son como los ángeles, simplemente tienen ideas. Lo primero que conocieron fue el amor. El amor fue algo, y el amor estamos hablando del amor en todas
en todas las dimensiones, porque ellos también te hablan de que las dimensiones son lienzos, 8 lienzos. Y lo que pasa aquí, que cuando ellos en la guerra caen por amor a la humanidad, porque la Hacedora, cuando crean a Adán y a Eva, pues la Hacedora dice: "Ámenlos a ellos tanto como me aman a mí". Y ellos dijeron: "Puf, no hay ningún problema, nosotros te amamos, mami, pues a estos los vamos a amar mucho más". Pero al mismo tiempo le dice: "Pero momento, momento, ellos, ustedes no los pueden tocar, no, ellos no les pueden ver y ustedes no les pueden mostrar la maravilla que hay alrededor". Y ahí es donde empieza una confusión en los ángeles. ¿Por qué? Porque dicen que los hemos creado, son hermosos y no podemos tocarlos. Y hay una confusión enorme. ¿Qué sucede? Que después de que pasa mucho tiempo y los ángeles siguen haciendo su trabajo e intentan ver cómo la humanidad da palos de ciego, se hace una reunión. En esa reunión empiezan a hablar de que hay que hacer algo, tenemos que ayudar a la humanidad y aparece Lucifer. Y cuando aparece Lucifer dijeron: "Ah, no, nos está viniendo pues Dios con el castigo". Y él dice: "No, no, no, tranquilos, que yo estoy aquí de acuerdo con ustedes y yo he decidido que me voy a presentar a la humanidad. Quienes vengan conmigo vienen y los que no, no". Entonces ahí se hizo una diferencia. Unos se quedaron en el cielo, los demás bajaron a la tierra y se habló con ellos. Y ahí es donde empieza ese símil con la humanidad. Pero algo que siempre sucedió con los demonios en esa época es que siempre les costó entender ciertas cosas que ellos hacían. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos, según el juego, nosotros tenemos algo especial. Y es ese brillo que es idéntico al de Dios. Por eso somos los hijos de Dios. Qué es lo que sucede ahí? Que ese, vamos a decir, ese brillito en el cuerpo es la fe, que es lo que los demonios necesitan para alimentarse, porque una vez caen, Dios les dice: "Hasta aquí se corta la comida, ustedes sabrán lo que hacen". Y los demonios necesitan de eso. Así que utilizan la fe de estas personas para poder alimentarse y utilizar sus poderes. O ¿Qué sea, pasa? Que cuando al ellos final terminan los en cada demonios son como vampiros, pero en lugar de alimentarse de sangre, se alimentan de la fe de las personas. Sí, pero es mucho más complicado, no, ¿eh? es No, no, mucho más difícil, mucho es más mucho complicado. más difícil, es mucho más difícil, porque un Muy difícil. vampiro, pues, seduce mucho más fácil a lo que puede seducir un demonio. Y Sí, es como sí, obtener un ghoul, es que tener un seguidor en demonio es mucho más complicado, porque tú no le das nada a tu seguidor te ama porque eres tú, y es súper complicado conseguirlos. sí, sí. Pero volviendo al tema, cuando ellos caen al pozo pierden su cuerpo físico. ¿Qué pasa? Que se quedan en el pozo mucho tiempo y ellos allí se vuelven horribles. Ellos ahí conocen el tormento y es esa barra del tormento que uno puede ver en el juego de 1 a 10, que cuando ellos están en el abismo están en el punto 10. O sea, son Sí, asquerosamente sí, monstruosos, son la peor versión que tú te puedas imaginar, son horribles, son todo, se apretan, sí. al mismo tiempo se engañan. El abismo es el lugar más horrible Sí, de la existencia, es la ausencia de todo. un Cuando reporte, ellos Ciro, salen, un ¿perdón? reporte. ¿Te Di- acuerdas lo que simbolizaba el infierno en el borde de la umbra, ¿no? En la umbra más próxima. Decían que la Sí. bolsa, en ciertas zonas, la bolsa que se supone que representa donde están todos los demonios, en ciertas zonas era más fina. Y entonces, como ansiaban el contacto, las almas que pasaban cerca del abismo, los demonios las abrazaban y las torturaban sin querer. Y entonces eso representaba el infierno de este tipo de demonios. Fíjate tú qué casualidad. Los que más sufrieron eso fueron los pobres verdugos, los Jalaku. Sí, Pues cuando el demonio ingresa dentro del cuerpo humano, para ellos es algo fantástico. Es algo fantástico. Saben que la humanidad es como él dice, llegan a este mundo de tinieblas que el mundo es cínico, es horrible, es asqueroso, pero ellos salen del abismo, que es un lugar peor que ese, y se dan cuenta que hay una similitud entre el abismo y lo que nosotros vivimos actualmente, podremos decir, en el mundo real. Pues ellos cuando entran, el tormento de un demonio baja a 3 o a 4 puntos, que eso es bajísimo y ahí es donde puede iniciar el juego. Es ellos que se dan cuenta y ahora tienen algo que nunca antes habían tenido. Es este impacto de emociones. Ellos ya simplemente no van a amar, ahora conocen la pasión. Del amor a la pasión hay, pero un camino importante. Reconocen un montón de cosas y es lo que sucede. El juego de demonio no es para cualquier jugador, porque tú acabas de decir, ¿cómo se juega esta diferencia entre el humano y el demonio? Pues se juega todo el tiempo. Aquí en este caso se juega con las virtudes. Dentro de la ficha, para los que conocen las fichas del storytelling, pues juegas mucho con eso, porque el demonio
quiere conocer lo que está y al mismo tiempo va a tender a querer proteger, pero al mismo tiempo va a querer destruir porque va a depender cuál es su facción. Es un juego que está más puesto en una introinspección más que por fuera, porque por fuera son muy poderosos. Entonces el verdadero conflicto lo viven en sus cabezas y en sus mentes. Es un juego de muy interno, podemos decir. Démosle lugar a Nacho, hablamos mucho. Vale, Nacho, ¿algo que añadir de demonio? Que precisamente por lo que acaba de decir Fa, puede ser que también fuese uno de los motivos por el que no llegase a ser un juego tan extendido, ¿no? Que aun por mucho que nos duela reconocerlo, los juegos del mundo de tinieblas más clásico se escribieron con una intención y se jugaban con intenciones más o menos distintas. Y quizá un juego con ese enfoque tan introspectivo pues no acabase de cuajar del todo, salvo en la gente que ya estaba jugando a Mundo de Tinieblas de esa manera, ¿no? Tan social y tan basada en el tormento y en el horror personal, que quién va a tenerlo más bueno, pues que un demonio, que al fin y al cabo eres de las criaturas más poderosas de la creación y no obstante estás atado a un cuerpo mortal y intentar rascar la fe por donde puedas, interactuando con los mortales, porque de otra manera pues te mueres, te agotas, te secas. Eso, Y un momento, dime. eso me quiere decir que ahora, por ejemplo, que Vampiro con la quinta edición, que se ha vuelto más narrativo, más horror personal, más que si dados de set, que si dados de no sé qué, puede ser un renacer para Demonio, por ejemplo. Porque Por ejemplo, ahora por ejemplo, vamos con el 20 aniversario de Raid. En 2 años es el 20 aniversario o sea, Demonio salió en 2002 en Estados Unidos, en septiembre de 2003 en España. O sea, el año que viene o el otro, depende de cómo quieras enfocarlo, es el 20 aniversario de Demonio. ¿Puede ser un renacer del juego? ojalá. Ahora que las nuevas generaciones están más dadas a interpretar el horror personal, que no... Ojalá. También te digo una cosa, Onyx Path sacó otra versión del juego de Demonio y en Estados Unidos es un juego de bastante éxito y bastante culto. Así que, decir, si nos basamos en la aceptación que ha tenido este otro juego de Demonio, posiblemente nos llevaríamos una sorpresa si se reeditase el material. En todo caso, antes vendría Cazador. Yo hasta que no vea un 20 aniversario del Cazador, no me espero absolutamente en ningún otro 20 aniversario por parte de White Wolf. Pues yo he hablado directamente con el director de Onyx Path, con el afán de armar esto desde el abismo, porque el afán eso de que la comunidad de demonio vuelva a crecer. Bueno, que exista, especialmente en idioma español. Ujú. Ellos no tienen planeado un 20 aniversario para Demonio y a lo mejor si creamos bueno, esa es la idea, crear una comunidad fuerte, pues podrían intentarlo. Sobre el tema de V5 hay que recordar de que V5 ya viene a la línea que es de Nuevo Mundo de Tinieblas, que se quita por completo de todo lo que conocíamos hasta 20 aniversario, porque es un mundo paralelo. Y yo creo, por lo que he conocido de V5, que la verdad conozco muy poco, pero me ha parecido que en el tema sistema han intentado hacer algo más corto, porque hay que decir, en Vampiro siempre se ha podido jugar con la bestia, siempre se ha jugado con la moralidad. Hemos tenido sendas, pero ¿qué sucede? Los narradores no juegan las sendas como se deben. Empezando del frenesí, tiran para entrar en frenesí, no, entras en frenesí, tienes que salir de él. Em, Hay un montón de cosas que se juegan mal, pero ¿qué es lo que pasa? Que en V5 hicieron que ahora existieran este tipo de dados, que es un resumen y un apoyo para los narradores, porque hay que decirlo, todos los que hemos narrado Mundo de Tinieblas, siempre nos ha tocado el jugador al cual tú le dices, pues bien, tira para esto, y te dice, ¿pero por qué? Si así no es, así no era mi otro narrador. Sí, sí, pero mira, esto es así en el libro, ¿qué es lo que pasa? Tienes que tener paciencia para hablar con ellos, y es un poco engorroso. Yo creo que en esa parte puedo darle un check a V5, aunque tengo que decir que yo tengo un problema súper heavy con el lore, porque ha cambiado tanto que me quita un poco, me chilla un poco por todo lo que sé de demonio. En este caso me queda con eso, ¿dónde van a quedar los demonios? Incluso me pongo a pensar, ¿qué va a ser de los magos con lo que han puesto ahora en V5? Queda en una dicotomía porque no se sabe si va a haber mago o no. Proyectos de Hombre Lobo, pues están recién saliendo.
pero ahí está. Yo pienso que en este instante hablar de V5 estamos hablando de un bebé en pañales, a saber lo que puede llegar a ser. No, me refería de que como las nuevas, hicimos un programa de las viejas glorias contra las nuevas generaciones, que me parece que en ese estabas tú, Nacho. Los nuevos jugadores, los noveles, que tienen 16, 17, 18 años, que están empezando ahora, ellos están mamando de V20 y V5. Por lo tanto, el tema de llevar el horror personal más al límite, lo tienen mucho más interiorizado que igual nosotros que veníamos, o al menos los de mi quinta, que veníamos de sudar y estar con una calculadora y saltar de una tabla a otra del Señor de los Anillos, de Aquelarre, de demás, y que Vampiro, sí, era un juego de horror personal, pero tú lo que ves... Bueno, ¿y cuántos dados tiro? No, interpreta, ¿no? Claro, Demonio yo creo que va más por un sistema más narrativo que no tanto de tirar dados. Y como las nuevas generaciones ahora ya vienen con el mando de la Play bajo un brazo, el mando de la tele en el otro y el aprendido de vamos a narrar, vamos a interpretar, no a tirar tantos dados, igual es el momento de un rejuvenecimiento o un volver a nacer de Demonio, que es un juego más, o por lo que me estáis diciendo, que es un juego más puesto para narrar, por lo que decíais, ¿no? Del terror personal, la introspección. Por eso he dicho de que igual un 20 aniversario de Demonio, aunque no esté en los planes, igual yo creo, desde mi humilde opinión, es que viendo los jugadores que están saliendo ahora, igual es el momento de sacar un juego tan introspectivo, porque los jugadores ya están más dados a ello. Sí, que quizá el fandom está más maduro ahora para aceptar un juego de esas características. Puede ser. Puede ser. De todos modos, también aclarar una cosa. O sea, V5 es la continuación de la línea normal de Vampiro. Es lo que pasa después de la Gehenna que no fue. Entonces, hay magos y hay hombres lobo. Lo que pasa es que no sabemos cómo son o qué ha pasado en esos 20 años. Hay un hombre lobo quinta edición en ciernes. No sabemos si habrá un mago. Ojalá lo haya, a mí me encantaría verlo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo una reedición de Demonio, yo creo que además si le diesen un lavado de cara a las mecánicas, que hay referencias para ello, yo creo que sí que entraría muy bien. Aunque ya te digo, ojo, con el otro Demonio. O sea, el otro juego de Demonio de Onyx Path en Estados Unidos tiene muchísima aceptación y tiene muchísima gente Pero hay que que lo juega. acordarse que ese pertenece a la línea de Crónicas de la Oscuridad, que Crónicas de la Oscuridad es súper distinto a Mundo de Tinieblas, porque empezando los demonios de Demon the Descent, que es como se llama, pues Exacto. estamos hablando de que es como una computadora, en este caso estamos hablando como si fuera la Matrix, que Sí, el dios es, máquina. es como la Matrix, ellos son como si fueran correos electrónicos, si podemos decirlo de esa manera, es una manera muy burda lo que estoy diciendo, Sí. que esa es la manera en que funciona, y es como que los demonios son como que se salen de la programación para poder hacer de las suyas. Entonces, de alguna manera es otro juego que también es muy bueno para explorar, porque sale de lo judio-cristiano, si se puede decir, de lo teológico, que es lo correcto en Demonio, que es lo teológico, a esto otro que es como más tirado a lo Matrix. Entonces, yo pienso que también por ahí agarró bastante mejor. Bueno, Sí. Hace un paralelismo entre esto, que sale de lo bíblico, pero se centra en la mitología del dios máquina, que es de Crónicas de Tinieblas. Y es un juegazo, pero los temas a mí me parecieron muy similares. Muy similares. Y bueno, de todos modos también hay otros. Quiero decir, hay precedente. Lo que quiero decir con esto es que hay un precedente, ¿no? Hay un precedente de un juego que ha sobrevivido y que se ha adaptado un poco mejor a los tiempos actuales, con lo cual yo sí creo que Demonio podría tener una muy buena, una mejor acogida ahora que cuando salió, sinceramente. Bueno, ojalá. Dudo que alguien de White Wolf vea el programa, pero sí que me consta que alguien de No Solo Roll sí que ve el programa, y No Solo Roll es el quien está editando los 20 aniversarios en España. Gente de No Solo Roll, si nos veis y nos escucháis, apretad a White Wolf para que saquen un Demonio 20 aniversario y un Cazador 20 aniversario, porque si no Nacho no va a comprar el Demonio. Y la verdad es que vale la pena. Yo os digo, yo de Demonio he jugado una única vez, además con un narrador novel. Disfruté muchísimo de la partida.
pero no puedo decir que haya profundizado mucho. Y la verdad es que es un juego que me gustaría probar a fondo, porque es eso, ¿no? Eso es yo soy de los que le gusta la introspección y demás, y la dicotomía ese de yo me rebelé contra Dios por defender al ser humano, llego aquí y la que me ha liado, la que has liado, pollito. ¿Sabes? O sea, esto me echaron a mí del cielo con lo bien que estaba yo ahí, para eso me echaron. O sea, esa dicotomía tiene que ser muy divertida de llevar. Continuamos, acabaremos ya con Demonio. Ambientación. Sí. Ambientación. Changeling es el mundo real con el mundo onírico. Hombre Lobo es el mundo real, los bosques y la umbra. Vampiro es el mundo real y sus idas de olla. Mago es... Bueno, Mago no tiene mundo real, es el mundo que ellos crean. Demonio, ¿qué es? Es el mundo real porque habéis dicho que son espíritus que toman posesión de un cuerpo, pero ¿hay algo que deje de ser material? O sea, ¿tienen algún mundo que no sea material? ¿Conviven esa ambientación dual? Se meten en todos lados. Es que los demonios son unos metidos. Se meten en todas partes. Parecen cucarachas. Eh, sí, es interesante ver. Es un chiste. A mí me causa mucha gracia cuando leí como lo que tienen con los Changeling, que los demonios por donde caminan ya observan todo. No tienen poderes especiales para observar a su alrededor. Ellos ya lo sienten. Tienen una tirada que es para sentir. Sabe que eres un demonio, sabe que eres un vampiro, sabe que eres un mago, así gratis. Y se encuentran a veces con los Changeling. Cuando se encuentran con un Changeling es como, hola caballero, y no se meten en los asuntos del uno y del otro. ¿Por qué? Porque los Changeling son sentimientos. Y ellos, a los demonios no les interesa. Ya alguna vez trabajaron con ellos, pero ya no los necesitan más, por lo tanto, pasan de los Changeling. Les dejan vivir su vida doble. En el tema de la Umbra, pues tenemos a toda una casa que tiene la posibilidad de meterse dentro de la Umbra y hacer lo que les da la gana. Spoiler alert, Caronte es un demonio, sí, es un demonio poderoso. ¿Y qué ha pasado con Caronte? Pues ese es un spoiler más grande. Y pues ahí está. Están metidos absolutamente, como te digo, en todo. Se meten en todas las cosas. Tienen la oportunidad de meterse en los planetas de los magos, por supuesto, porque son los distintos lienzos de la realidad que los demonios ya conocían en el pasado. Es que por eso digo, son criaturas que son muy poderosas, pero al mismo tiempo son tan frágiles porque lo único que se hacen es estar perdidos. Es un juego por eso que yo creo que es como narradora de demonio, aquí Tony también puede decir lo mismo, es un reto total. A mí me han dicho muchas veces que narrar mago es difícil. No, narrar demonio es complicado porque por demonio yo he empezado a leer y todavía me falta leer muchos libros. Estirpe de Oriente, voy por ti. Eh, te obliga a leer todos los juegos, absolutamente todos, para poder entender. Porque en medio de las líneas y todo, incluso en 20 aniversario, si tienen el libro de Edad Oscura, hay una parte de un apartado que está puesto para Demonio la Caída. Es hermoso y al menos ya después de que conoces más cosas, ves esos detallitos en medio de los libros y lo mismo le debe pasar a Tony. Es gratificante porque todavía nos da esa oportunidad de lo que decía Nacho y ojalá así sea, que nos entregaran un 20 aniversario, pues sería maravilloso. Sería maravilloso para los que somos fanáticos del juego. Que te escuchen, Nacho. Ya. Tony. Ya me callo porque Pues hablo de demonio, no paro. yo tengo que reconocer que mi personal estuvo encantado con Demonio. O sea, de salir de vampiro, no sé si te acuerdas, Nacho, la licencia que tenían con el nuevo sistema. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? Sí. Eran muy reticentes, les presenté de Demonio, les expliqué un poco la historia y acabaron encantados. Les gustó muchísimo. Y haciendo referencia a lo de las cucarachas, ¿te acuerdas la parábola del ángel que está metido en la estatua de San Miguel? No sé si te acordarás de esa parábola. Que No, cuéntame el ángel, pues. sí, es un encadenado que está metido en la estatua de San Miguel. De un San Miguel muy grande, con la espada, y la gente va a rezarle a San Miguel, pero no se da cuenta de que la fe
Se la está dando. Cierto, es verdad. Están encadenados, es verdad, Es sí. buenísimo, porque el tío está ahí, en plan guay, aguantando. De hecho, bueno, hay una cosa que es de cajón. Los ángeles, o sea, y los demonios son espíritus tan poderosos que consumen prácticamente el cuerpo humano. Tienen que estar, duran menos tiempo porque tienen que. Imagínate un encadenado que estamos hablando de un demonio mayor. Se meten en estatuas, en pirámides, en edificios o en objetos muy duraderos porque los consumen. Upala es un encadenado. Claro, consumen el objeto, lo van consumiendo. Entonces, cuanto más grande, más milenario y más duro es, más posibilidades tiene de sobrevivir encadenado en ese sitio. O sea, Vamos, me acaba de venir a la cabeza ese Dionisio de Asterix y Obelix tirado en la nube bebiendo vino con la nariz roja y comiendo uvas, es encadenado en plan de sí, sí, sírveme más fe, gracias, trago para arriba. O sea, sí, exactamente. De hecho, es Mira, buenísimo porque, estábamos hablando, lo que él dice, los encadenados incluso son mucho más poderosos que los que están obviamente en un cuerpo físico humano. ¿Por claro, qué? Porque el cuerpo humano, si un demonio pasa el tiempo en ese cuerpo humano, lo va a mantener hasta siempre. Digamos, es que obviamente ha tenido que perder mucho su poder para poder meterse en un cuerpo y aún así puede quebrarlo, porque hay que tener mucho cuidado. Los demonios tienen que comer, tienen que descansar y las evocaciones también se pueden acabar. sí. Pero un encadenado, al estar metido en un objeto, y hay algunos encadenados como los 4 archiduques que están metidos en objetos muy poderosos, pues estos, son cosas serias. ¿Se puede meter en cuerpos humanos? Sí, pero los revientan muy rápido. Ese es el problema, los revientan muy rápido. Por eso lo que dice Tony es 100% verdad. bueno, pregunta trampa para los amantes de demonio. Netflix va a sacar ahora la 6ª temporada de Lucifer, de la serie de Lucifer. Sí, La verdad es que yo estoy enganchado a la serie, no os voy a engañar. estamos, Ver estamos. pues, veo que es de esto. Culpable. Yo este Lucifer, el de la serie, por ejemplo, aparte de que el actor es una pasada, o sea, no visualizo a ningún otro actor haciendo este papel. eh, este Lucifer puede ser una eh, representación de lo que sería llevar un personaje de demonio a la caída. O sea, un demonio que huye del infierno para vivir, para ver, para conocer lo que defendió ante Dios y darse cuenta de que no es lo que esperaba, pero que aún así es divertido. Eh, yo diría que sí, no, porque obviamente este Lucifer está adaptado para la televisión. Sabemos que viene de la línea de Sandman, que sale de esas historias. Aún igual tiene muchas diferencias, pero podría ser una base para un personaje, pues sí, podría ser la base de un personaje. Pues me lo imaginaría como, no sé, puede ser fácilmente un luciferino o un fáustico, porque es muy celebrante. Pues podría ser un diablo, uno de la casa de los diablos, pues que, porque es como muy orgulloso, muy mírenme, tóquenme, pero, o sea, yo soy muy nice. Pues podría llegar a ser un personaje, sí. Y yo creo que para los que les gusta Lucifer, pues sí, para los que narramos vamos a encontrarnos muchos Luciferes por ahí. Es algo que puede pasar. Bueno, señores de Netflix España, si nos oyen, aprieten a White Wolf para que saquen el demonio 20 aniversario. Por favor, por favor, por favor. Eso puede dar para una 7ª, 8ª y 9ª temporada de la serie. Antonio, ¿tú cómo lo ves el tema de la serie Lucifer? Que tú también estás enganchado. Bueno, es un fáustico absoluto y como dice Piros, vamos, un diablo. Es un diablo y además con el poder del carisma, el suyo, de su casa principal, el poder carismático que es el de, vamos, le falta, pues sí, prácticamente tiene lo mismo, dime lo que deseas, todo ese tipo de cosas. Para mi gusto le falla lo de siempre de las series, ¿no? Meten una serie policíaca, vamos metiendo casos y luego metemos una historia secundaria que es la que te engancha, en realidad. Porque, vamos, a ver, los casos son casos policiales, pero aquí lo que te interesa es lo que pasa. Cuando le quitan las alas, cuando se las ponen, vamos.
lo que Sí, o interesa, sea, ¿no? si le quitas el componente demoníaco es un Castle 2. Exactamente. O un Bones o un lo que sea. Pues, de estas hay mil. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A mí sí me gusta el personaje porque el resentimiento que tiene con Dios, con su padre, todo ese tipo de cosas sí encaja muy bien. Y de hecho, se ven claramente cuando él se transforma, no sé si te acuerdas, cuando se le pone la faz del demonio, eso podría ser perfectamente un ataque de tormento. ¿Verdad, Pirot? Un ataque de Sí. tormento, su forma apocalíptica, ¿eh? Que no hemos hablado todavía de No, ella. no hemos hablado de eso, es verdad. O sea, es que para hablar de demonios Es que, Nacho, bueno, ven, hablemos de demonios los tres. Pobre, no dice nada. ahí No, está. no, no, no. No os preocupéis, no os preocupéis. Sí. Luego él hablará solo. Luego te dejamos, Nacho, porque Es que Te tampoco tengo hacemos mucho. preguntas, te Es hacemos que preguntas. tampoco tengo mucho que decir de demonio, en realidad. es que, de hecho, a mí una de las cosas que más me hizo gracia de la forma apocalíptica, y no sé si Piro estará coincidente conmigo, es que hay ángeles que tienen más facilidad a la hora de convencer a un humano para que se una a ser su fiel seguidor de la fe, tiene más facilidades que, por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo, ¿vale? El azote. El azote de la vida, su forma apocalíptica, son alas de águila, blancas, es un ser rubio con los ojos azules, que se aparece ante ti con un cuerpo perfecto, inmaculado, y además, encima te sientes bien cuando estás en su presencia. Si no me equivoco, ¿verdad, Piro? Sí, su Sin bandera es embargo, bajo tormenta. sin embargo, coge un malefactor que cuando coge su forma apocalíptica, que es, por ejemplo, si es de la Tierra, ha cogido la senda de la Tierra, es un golem gigantesco de 400 kilos con unas venas que son de magma, pues vamos a ver, ¿a ti quién te convence más para que lo siga? ¿A ti quién te parece más ángel? Es lo que es una cosa una de las cosas que no sé si me seguís, no sé si me seguís. Sí. Eso, esa forma es como cuando se te aparece un verdugo de la senda es la muerte con la guadaña. Y Nergal. a ti te aparece la muerte y te dice, sígueme y cree en mí. Ostras, tío. No, si creerte, Pero aquí, creerte te creo, pero ahí espérame ahí, que ya ahora vuelvo. Claro. pero aquí es algo que se tiene que hablar, es el tema del tormento. Cualquier demonio que es bajo tormento, en el caso que él dice, pues es un malefactor o un malhechor. En bajo tormento se va a ver como un ángel pétreo, pero va a ser pétreo, va a ser como de piedras, vamos a decir, como él dice, con magma, pero se va a ver hermoso. Y ante esa belleza vas a ver como si fuera un ángel esculpido. ¿Por qué? Porque su tormento es bajo y significa que vamos a decir, su lado angélico está más grande. Pero como los demonios comen así el tormento como si fueran palomitas de maíz, normalmente se va a ver lo que dice Tony. De que se vea más grande, pues va a depender si tiene también esa investidura. Pero imagínate, alguien de mi tamaño, no muy grande, pues que parece un montón de piedras, rocas, lo que sea, pues escapas, no vas a decir, no, yo de esto no quiero comer, así que me voy. Entonces, tiene momentos por eso también. Con esos detalles, pues tiene momentos muy divertidos el juego. Pero Muy, volviendo al muy tema, divertidos. Oriol, sí estaría bien. Sí quedaría muy bien un Lucifer de las series y podría quedar, encajaría muy bien en la partida. Sí, O sea, pensándolo sí, con ese tono, o sea, tú dices, oye, me quiero hacer este Lucifer, aunque no se llame así, o sea, algo parecido, encajaría muy bien y No, podrías a llevarlo ver, perfecto. yo el comentario ha venido porque nos guste o no nos guste, hoy en día las series de televisión, las plataformas estas, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Rakuten, etc, 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 están teniendo mucha incidencia. O sea, la gente prácticamente ahora ya tiene televisión solo para ver esto. O sea, pasan de los canales sí. que hay Sí. y los chavales, por suerte o por desgracia, los padres al trabajar, los chavales están muchas horas solos en casa, ven muchas series, y, hombre, pues si nosotros lo que queremos o lo que se está buscando es quitar un poco el tabú de este tipo de ocio que le llamamos ocio alternativo, pero que no dejan ser juegos de rol, juegos de mesa, soft combat o rol en vivo, wargames, juegos de miniaturas, lo que sea, tener un referente en una serie que es tan popular y que por aclamación popular, en lugar de cancelarse tras la cuarta temporada,
Netflix dijo, pues toma mi dinero, te compro la serie y te hago una quinta temporada, una sexta, y se está hablando de una séptima, están creando un filón de oro para que otras cosas que están un poco olvidadas tiren de ahí para decir 20 aniversario de Demonio la Caída. Hostia, un juego de rol de demonios. Hostia, esto es como Lucifer. El gran boom el gran boom otra vez de los roles en vivo de vampiro fue, y me duele mucho, tras la saga de Crepúsculo. O sea, nosotros, por ejemplo, en Factoría Es verdad, es de risa es porque verdad, no es tiene verdad, nada que ver es una cosa verdad. con la otra. Porque alguna chavalina me vino y me preguntó, bueno, ¿y cuándo brillas? No, perdona, si a un vampiro le toca el sol, no es que brille, es que se convierte en polvo. Ya puedes pasar la aspiradora detrás. ¿Sabes? O sea, pero nos guste o no, la saga Crepúsculo hizo mucho daño a lo que es lo que conocíamos del mundo de vampiro, pero atrajo a mucho público nuevo. Y Demonio es un juego minoritario, pero tiene una gran cosa muy a favor, que es que existe una serie de mucho éxito a nivel mundial, que es Lucifer. Ujú. Señores de White Wolf, ahora sí que es el momento de ver. Tiren de los filones. No sé si queréis añadir algo más de Demonio. Algo que se nos haya quedado en el tintero. Nacho ha levantado la mano. Nacho ha levantado la mano de Demonio. Vamos a escuchar a Nacho. Yo quiero hacer una pregunta aquí a los dos masters de Demonio, porque hay una cosa que a mí siempre, yo que no he profundizado prácticamente nada en la línea de Demonio, yo jugué una crónica, nada más salió el juego y esa fue mi experiencia con Demonio. ¿Cómo encajan los criaturas del Malfeas, los señores del otro lado de los Baali? ¿Cómo encajan estos seres demoníacos? Los seres que dan poder a los infernalistas de cualquier parte del mundo de tinieblas. ¿Cómo encajan dentro de demonio? ¿Qué son? ¿Son siempre encadenados? ¿O son otra No, cosa? mira, no sé si Tony quiere responder, pero yo te tengo la respuesta. Incluso te puedo decir que son los malfeas. Pues los Baalis, sabemos muy bien que es este clan demoníaco en vampiro. Pues los Baalis se parten en tres grupos. Y uno de los grupos es despertarlos, otros dormirlos y los otros simplemente divertirse. Ya está. Los que deciden dormirlos son aquellos pues que deciden hacer todas estas cosas para evitar que estos demonios despierten. ¿Qué es lo que a lo que se refiere? Es que son los encadenados, los encadenados normalmente están durmiendo, pero de vez en cuando despiertan porque ellos no tienen conocimiento ni del tiempo ni del espacio. Ese es el problema que tiene un encadenado, no está muy seguro y tampoco ve mucho para afuera. Es una de las cosas, y sí, están más locos que una cabra pues encima de un monte. Em, los malfeas son demonios que están un poco más allá de la umbra, son demonios que han escapado a las huestes celestiales que estaban dentro de la umbra. Spoiler para mis jugadores, sé que van a ver esto, los amo. Em, lo que sucede es que cuando las huestes celestiales entraron a lo que hoy en día es el mundo de la umbra en su totalidad, empezaron a acabar con ellos. Pero Cerberos, eh, un demonio bastante leal a Caronte, pues se quedó a hacer pie de guerra para que estos pudieran escapar. Y esos son los Malfeas. Los Malfeas son estos demonios que están enteros ahí. Están enteros y están esperando, pero están atrapados. Ellos tienen una historia muy entretenida para el futuro, que vamos a decir podríamos decir el apocalipsis. Bastante seguro que es ahí donde entra Orpheus como juego. Em, Ahora, ¿con quiénes hacen sus pactos? Pues los demonios, muchos demonios, pues tienen ahí, no, todos los demonios que tú te puedes imaginar andan por ahí, ya sean encadenados, ya estén dentro del abismo o hayan logrado escapar, porque hay duques que hubieron en la guerra que su poder amainó en el abismo, se volvieron más, vamos a decir, su poder se hizo chiquitito y terminan en cuerpos humanos y estos se vuelven más poderosos que encadenados y hacen de las suyas, porque los demonios son muy ordenados y tienen jerarquías en esta vida, desde un tirano con cortes para que se puedan mover.
Los demonios son muy ordenados en ese sentido. Un demonio solo es un demonio muerto. Solamente en las novelas te presentan demonios solos porque es más entretenido. Obviamente seguir estos demonios para poder comprenderlos. Em, los Baalis y otras entidades pues pueden incluso tratar con demonios que están dentro de cuerpos humanos y no hay una necesidad de que ellos sepan eso, porque invocan al demonio Baphomet. Baphomet empiezan a invocarle y Baphomet está en el cuerpo de un humano. Pues de pronto pues el cuerpo humano va a desmayarse. ¿Qué es lo que pasa? Como le han invocado, pues aparece en medio de un círculo de llamamiento y dice, "Buah, ¿qué pasa aquí?". Y nosotros es que nosotros queremos seguirte y que no sé qué cosa, pues va a hacer unos tratos con ellos, vuelve a su cuerpo humano y estos Valis ni se enteran dónde está. Y puede ser que hasta ahora en el cuerpo humano, ande dando vueltas estos Valis, observando qué es lo que hacen. Y si lo van a meter en problemas, el diablo los mata. Ya está. Es, es lo que tiene el juego. No sé si responde a tu respuesta. Sí, responde. O sea, quiero decir que de alguna manera Demonios sí que llega a explicar qué relación existe entre todos esos demonios Totalmente. que hemos ido viendo a lo largo de décadas en Mundo de Tinieblas y esta nueva explicación cosmológica que aporta Demonio. Sí, Nacho, Así y es. es más, si te fijas bien, los demonios que invocaban los Bali eran estrictamente malvados, básicamente. O sea, buscaban Bastante. el mal de la destrucción. Claro, ¿por qué? Porque lo que te va a explicar el juego, y además Piro me dirá que coincide, yo creo que coincide, es que los primeros Ujú. demonios que escapan son los que más resentidos están, pues son los duques, son los más poderosos. Y como ha dicho ella, y le he dicho yo, están pirados, están tocados del ala, son los que más Además, odian. además que para esa época el abismo no se había abierto. Todos los demonios que salen antes de que el abismo, haya esa pequeña ruptura en la puerta, todos ellos que salen, han sido muy pocos los que han sido otorgados a cuerpos humanos, porque existían demonios en cuerpos humanos, sí, pero eran todos invocados por alguien más. Pero Exactamente. en su mayoría están todos chiflados. Es que esa es la Sí, palabra, sí, sí. están locos, están súper locos y están atormentados, y aunque sea, vamos a decir, un reconciliador, un demonio reconciliador ha sido llamado por un Baali, pues les va a obligar a que esos Baalis, no sé, hagan que todas las personas a su alrededor, vamos a decir, al tipo de Inquisición, pues que amen a Dios en las buenas o en las malas, aunque tengan que matar a todos y le teman, pero es un reconciliador atormentado. Ustedes van a amar a Dios así, arrodíllate porque le amas, porque le tienes que amar. Eso es un reconciliador atormentado. Sí, sí. Y vais a Eh, crear la Inquisición, que también está muy bien, ¿no? Pues, si me permitís, para acabar con Demonio, sí, sí, por favor, pobre Nacho. para acabar con Demonio, solo voy a hacer un pequeño inciso que nadie de vosotros tres va a entender, pero quien lo vea así. Pablo, Paco te manda muchos besos. Dicho esto, luego si queréis os cuento el porqué de estas palabras, pero Pablo ahora mismo debe estar corriendo al baño de su casa. Eh, Vamos con Momia. Vamos con Momia. Nacho, es tu momento. Bueno, dime cosas. Antes ya nos has comentado en el primer punto, cuando hablábamos del por qué son tan minoritarios Demonio y Momia, ya nos has comentado que el demonio, Momia bebe mucho de las batallas de Osiris Horus contra Seth, pero realmente no has explicado cuál es el origen de las momias. Sí que tienen un paralelismo con Demonio, que es que son espíritus que poseen cuerpos humanos. Los demonios no me ha quedado muy claro si tienen algo que les ate al mundo terrenal, pero a una momia, por lo que creo recordar de cuando jugué, si destruyen su cuerpo, la momia se destruye. El demonio no sé si solo tienen la debilidad del nombre No, verdadero o no, pero después si quieres comentar, porque me da pena por Nacho, que no ha hablado casi nada, pobrecito. pues Eh, luego ya hacemos el símil, ¿no? Pero ¿de dónde vienen las momias? Aparte de ser faraones enterrados, momificados en vida y esas cosas, con toda su corte y su harén y esas cosas.
A ver, las momias vienen de todo el misticismo que existe a nivel, si pensamos en Wraith, en las tierras oscuras, en el inframundo, vosotros sabéis que existen, digamos, como inframundos más bien regionales, ¿no? O sea, hay la proyección en las tierras de las sombras de las creencias de Extremo Oriente, pues se ha traducido en el Reino Oscuro de Jade, por ejemplo, mientras que hay paradigmas funerarios en nuestro mundo que proyectan muy fuerte en el inframundo y se hacen realidad. Entonces, es sabido por todos que los egipcios tenían una creencia en el más allá y en la vida después de la muerte muy intensa. Y esa proyección a las tierras oscuras se llama el Duat, ¿vale? Es el inframundo egipcio, por así decirlo. Pues bien, en un momento dado, en el albor de los humanos, habían seres que se llamaban a sí mismos dioses. Seres cuya naturaleza es bastante desconocida o misteriosa, podrían ser humanos de gran poder, pueden ser otra cosa, y en estos dioses estaban pues las dos parejas de dioses, que son Isis y Osiris, Set y Neftis. Osiris y su hermano Set no se llevaban nada bien. No se llevaban nada bien y al final Set acaba matando 2 veces a Osiris. La primera vez que Osiris renace es por un hechizo que lanza su mujer Isis y su cuñada Neftis. Y es lo que se llama el primer hechizo, el primer rito de la vida. El primer rito de la vida es un conjuro muy, muy, muy poderoso que no solamente restaura la vida a un cuerpo y un alma, sino que además le otorga la vida eterna. La segunda vez que Osiris murió, no se pudo rehacer ese hechizo porque faltaba una parte importante de él, tanto a nivel físico como espiritual, que era, por cierto, su pene. Y al final Osiris tuvo que reinar en una especie de semivida en el Duat. Horus, como hijo de Osiris y de Isis, hereda la función de su padre de combatir a su tío, Set, su tío que había además en su búsqueda de poder había sucumbido ante una fuerza de oscuridad primaria que se llama Apep o Apophis. Y Horus se da cuenta de que él solo no puede hacerlo todo. Entonces emplea el hechizo de la vida para crear a guerreros o a ayudantes muy fuertes también para que le ayuden a combatir a Set y Apophis. Y son los Semsugeru, los seguidores de Horus. Los Semsugeru al principio eran pocos, luego llegaron a ser 42. Y en las primeras ediciones de Momia lo que nos encontramos es que estos Semsugeru se van reencarnando continuamente. Cuando el cuerpo de un Semsugeru es destruido, entonces renace o en el mismo cuerpo o en el cuerpo más disponible. Entonces, el cuerpo de una momia puede ser destruido, pero el espíritu de una momia es indestructible a menos que se use una magia muy poderosa para aniquilarlo. ¿Qué sucede? Que todo esto cambia en Momia la Resurrección. Porque resulta que sucede una cosa que también pasa en el resto de localizaciones del mundo de Tiniebla, y es que sucede el último Maelstrom. Y una gran parte de las tierras de las sombras se va pues, a hacer gárgaras, queda prácticamente destruida. Entre ellas se destruye la proyección en el inframundo de la primera ciudad, de Enoch, la mano negra queda borrada del mapa, gran parte de la Estigia queda extinguida, etc. ¿Qué sucede con esto? Osiris desaparece, el rito de la vida se pierde para siempre, pero sucede algo y es que Osiris se disuelve en una especie de red de poder llamada la Red de la Fe, que cubre la gran mayoría de Oriente Medio, pero también algunas otras partes tanto de Asia como de Occidente. Los cultos de Osiris y de Isis reciben un nuevo hechizo de la vida que es un poco más complejo, porque requiere parte del cuerpo y el cuerpo en realidad, y parte del alma de un mortal que acaba de morir, y parte del alma de una momia que todavía no se hubiese reencarnado en este ciclo continuo de muerte y reencarnación que tienen. Estas nuevas momias se llaman los Amenti. Y ahora son más, por así decirlo. Esta nueva configuración del hechizo de la vida ha posibilitado que su número crezca, aunque tampoco de una manera espectacular. Y su función es básicamente la misma, solo que en este caso se recupera también uno de estos temas de demonio, como es la investigación o la recopilación del saber arcano, del saber anterior, de qué ha pasado y qué nos hemos perdido. Pues con las momias pasa lo mismo. Se ha perdido tanto durante el Jack, durante la gran tormenta,
que las momias en parte lo que quieren es reconstruir todo ese saber perdido que se ha perdido, valga la redundancia, pero además de eso continuar con su batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Fuerzas de la oscuridad que, como te decía antes, pues son sobre todo los sirvientes de Apophis, pero también vampiros, pero también magos oscuros y, si mucho me apuras, el Wyrm. Entonces, ese es el concepto del juego de rol Momia, la resurrección. Pregunta. A ver si te... Dime. Nacho, ¿no has hablado de Ra? ¿No se habla de Ra del dios del sol? No se habla de Ra porque Ra es un concepto anterior incluso a Osiris y a Set. Es decir, Ra es, para algunas partes de la religión del Egipto clásico, es una especie de protodios. De Ra proceden la tierra y el cielo, que a su vez de ellos proceden los dioses progenitores, y de ellos vienen Osiris, Isis, Set y Neftis. O sea, Ra está por encima de todo eso, y aparte Ra después te explican que hasta para ellos, hasta para Osiris y Set, Ra ya era un dios. Ya era algo que estaba por encima, y la figura de Ra se ha ido confundiendo durante el tiempo también con el monoteísmo de Atón y con otros dioses supremos de Egipto, con lo cual es una figura muchísimo más difusa para tanto los Amenti como para los propios egipcios en realidad. Y aquí realmente en el juego de momia lo que tú llevas, el personaje que llevas es un Amenti. Efectivamente. Tú llevas un mortal que ha fallecido hace relativamente poco y ha fallecido con una imperfección en el alma. Entonces, cuando ese mortal fallece, lo normal es que un espíritu de un renacido le haya estado acechando desde hace ya un tiempo, porque para los espíritus las marcas de la muerte son visibles en los mortales. Cuando alguien está a punto o cerca de morir, ellos lo saben. ¿Por qué? Porque cuando ese mortal muera, el espíritu renacido lo que hará será complementarlo, resucitarlo y llevarlo a las tierras de la fe para que alguien le haga el hechizo de la segunda vida. Y de ahí resurge como una menti, como una momia. Vale, pero realmente no se ve como un tío que vaya vendado de arriba abajo, o sea, se verá como el cuerpo de la persona que ha poseído, me imagino. Exacto, en la mayoría de casos no. Hay un caso particular... Ya estamos, los Nosferatu de las momias, venga, va. No exactamente, pero hay un caso particular, son los Sefeki, que, vamos a ver, la parte del espíritu renacido que se une al mortal que acaba de morir, no es el alma completa de la momia, sino que es solamente la parte concreta que al mortal le falta, o la parte que el mortal tenía impura o corrupta. Una de las partes en las que se divide el alma según la mitología egipcia es la Haibit, que es la sombra, que es prácticamente idéntico a la sombra de Wraith, ¿vale? Es lo que encarna nuestros impulsos más primarios. Cuando un mortal se le une una Haibit de un renacido, el mortal la tiene que asimilar primero. Y no suele ser fácil. Entonces, a esos sí se les ata. Se les ata, se les venda con inscripciones en las vendas hasta que sean capaces de controlar su nueva Haibit. No todo el mundo las consigue. Vale, vayamos al grano. No solo habrá un tipo de Amenti. O sea, hay muchos. Hay muchos y después hay momias que no son Amenti, que me parecen lo más divertido de todo. Tenemos 5 tipos de Amenti dependiendo de qué tipo de alma o qué fragmento del alma vaya a completar el espíritu renacido. Tenemos los Germinu, que son los llamados guardianes de tumbas, cuyo espíritu, el espíritu que se les une es el Ka, ¿vale? El espíritu que protege el cuerpo del muerto. Normalmente se unen a gente que tenía un extremo miedo o se hacía daño a sí mismo o no se protegía o no se quería lo suficiente. Los Hrijavi son las momias que surgen cuando se unen espíritu Ba, que es el espíritu intelectual, la mente consciente que viaja al inframundo. Y se unen aquellos mortales que tienen un déficit en cuanto a un propósito o a su propio conocimiento o que no han trabajado suficiente su valía. Los Meseket
la parte del alma que se les une es el Sahu, el espíritu imperecedero, el alma más pura, que es la parte que pasa después al inframundo, en caso de que se lo merezcan. Y se unen a mortales que no tenían, a seres amorales, a que no tenían valores o que, digamos, ensuciaban su espíritu con actos viles. Los Sahmu, su espíritu que se une es el Hu, que es el espíritu resplandeciente, por así decirlo, el faro que guiaba el resto de partes del alma, y se unen a mortales que eran incapaces de relacionarse con los demás, o que carecían de empatía, o que carecían de cualquier impulso creativo. Y por último, los Sefeji son aquellas momias cuyo espíritu que aportan es su Haibit, su sombra, y se unen a aquellos mortales que en vida eran apocados o que no eran capaces de enfrentarse a sus problemas o a sus miedos. También existen los Udjasen, que son como los Kaitif dentro de las momias, son momias que pese a todo tienen un espíritu incompleto y que no se cierra, por así decirlo, esa conexión espiritual. Por tanto, no entran en ninguno de los 5 tipos anteriores y tienen el problema de que no dejan de sangrar. Sekhmet no deja de sangrar energía espiritual, lo que es un gran problema dentro de momia. Y luego hay otros 2 tipos de... Hay otros 2 tipos de momia dentro de la mitología, dentro del círculo de momia, dentro de la mitología egipcia, que vale la pena mencionar. Uno son los Xuanzhen, que son un tipo de momia que ha sido resucitada usando un rito incompleto o menor o erróneo, y por tanto no están realmente vivas, son algo parecido a cadáveres andantes. Y los Apepnu, que son las momias que fueron resucitadas por Set y sus seguidores con un hechizo robado. Y se son llamadas las momias perdición y son auténticos monstruos en todos los sentidos de la palabra. Vale, muy interesante. Muy interesante y alucinante. O sea, Así que los tipos de momia se diferencian por la parte del alma que arreglan del humano que ha muerto. Así es. Y como ya lo llevan siguiendo tiempo, saben, o sea, un espíritu de una momia ya sabe desde antes de la muerte del cuerpo que va a poseer ese cuerpo. ¿No? Ese espíritu de momia, ¿dónde viven durante ese tiempo? ¿Que están en la umbra? ¿Están entre nosotros y no los vemos? Los espíritus renacidos tienen un nombre, pero ahora mismo no recuerdo cuál es. Pero los espíritus renacidos, Temaj, se llaman Temaj, perdón. Los espíritus Temaj están en una zona de la umbra, del inframundo, que es el Duat, ¿vale? Son las tierras de las sombras correspondientes a la mitología egipcia, por así decirlo. Están en las instancias de Osiris. Son los lugares donde ellos descansan. Eso no quiere decir que el viaje de ida y el viaje de vuelta sea sencillo. No lo es. Y algunos se pierden y son destruidos por el camino. Sobre todo ahora que la gran tormenta, ¿vale? Que la Yag se ha llevado por delante una cantidad significativa del inframundo. Entonces ellos se van acercando desde las instancias de Osiris hasta las tierras de la piel, hasta las tierras sombrías, para observar las tierras de la piel desde allí y seguir a los mortales que les interesa. Y hasta el momento de la muerte no tienen contacto con ese mortal. No. Al menos no es el procedimiento. ¿En qué escalafón metemos las momias dentro del mundo de tinieblas? O sea, yo muchas veces he dicho que el mundo de tinieblas es una pirámide. Arriba del todo están los cazadores, porque cazan de todo. Y después a partir de aquí, abajo del todo están los humanos. Por encima de los humanos están los ghouls y los vampiros. Y por arriba hombres lobo, magos. Y vamos haciendo así. ¿Dónde ponemos las momias? Pues no sabría decirte, la verdad. A ver, para mí yo creo que una momia en sí mismo, el poder personal que tiene, se parece mucho al de un hechicero, que no un mago, al de un hechicero que use magia convencional, o sea, que use sus sendas limitadas y tal. Entonces, son mortales. A efectos prácticos ellos son mortales. En la manera de combatir y de absorber el daño, lo que pasa es que vuelven. Tardan más o menos, pero siempre vuelven. La mayoría de los hechizos que tienen las momias se llaman Hekau,
tienen que ver con crear objetos de poder o aprovechar el poder del ambiente. También son buenos nigromantes y tienen una magia un poco más espectacular llamada celestial que les permite alterar las fuerzas naturales. Algunos de los hechizos más potentes del Hekau de celestial permiten hacer llover estrellas del cielo, o sea, lluvias de pequeños meteoritos, y hay un ritual muy concreto que es borrar del libro de los nombres, que es hacer que una criatura en concreto deje de existir a todos los efectos y que nadie nunca lo recuerde. Eso es bastante poderoso. Sí. Pero es muy costoso de lanzar. Quiero decir, no tienen el poder personal que tienen los hombres lobo, los vampiros, no tienen todos los recursos que tiene un hada, que tiene muchos, y desde luego no tienen el control sobre la realidad que tienen un mago o un demonio. Entonces yo los pondría en justo por encima de los mortales, al nivel de los hechiceros que son capaces de usar la magia, pero dentro de sendas muy concretas, dentro de las sendas convencionales de los hechiceros. El juego se centra única y exclusivamente en Egipto. Está abierto a todo el mundo, porque ya sabemos que White Wolf, el 90% de la ambientación es a Estados Unidos. Y luego ya hay pequeños reductos en otras zonas. A ver, evidentemente puedes jugar en la parte del mundo que más te apetezca. No hay ningún problema con eso. Es más, el juego en sí es una guía que tendrás que jugar con otro juego. Aquí te recomiendan que uses Wraith o que uses Vampiro o que uses Mago, porque son los que están más cerca, ¿no?, de lo que es la idea de Momia. No obstante, sí que es cierto que el mismo juego Momia de la Resurrección te viene con una guía no demasiado exhaustiva de la región de Oriente Medio. El norte de África y Oriente Medio es lo que el juego llama las tierras de la fe, que es el lugar donde la red de fe está más extendida y es el lugar donde Osiris se ha disuelto para alimentar esta especie de telaraña de poder de la que las momias pueden, y no solo las momias, pueden beber en un momento dado. Entonces, aunque en principio el juego supone que vas a jugar en esas zonas, tampoco es que se le ocurre mucho ayudándote para ambientar allí. Así que puedes jugar en la parte del juego del grupo del mundo que más te guste. Luego la guía de momia sí que te ofrece dos momias alternativas que tienen ¿cómo decirlo?, un origen distinto, ¿vale? Que por una parte son los Gutian de China, que son un poco esos inmortales que logran la inmortalidad gracias a una especie de elixir sagrado y que sirven a la gran personalidad de Jade, que encajan perfectamente en Estirpe de Oriente. Y luego están los Teomalki, que son momias de varias tradiciones sudamericanas, que están, digamos, atadas a la fuerza vital del Amazonas. Y evidentemente pues estas momias tienen su propia ambientación, que de nuevo está esbozada en el juego de rol, pero luego bastante más desarrollada en la guía del jugador de momia. Y no hay nada más editado en español. ¿En inglés hay más? Ni en inglés tampoco. De hecho, creo que la guía del jugador de momia nunca llegó a español. Creo. O sea, ni la trilogía del año del escarabajo, nada. De esto no se ha editado nada. No, el tercer libro que salió para Momia, si se puede llamar así, es un capítulo, bastante largo, pero un capítulo dentro del libro del Tiempo del Juicio, que pone punto final a Momia. No hay nada más, en realidad. Como siempre, hay otra versión de Momia en Crónicas de Tinieblas, que lo cierto es que no he tenido la oportunidad de leerme, así que no sé en qué cambia. Imagino que cambiará bastante como todo. Vale, pues nada, nos quedaremos con ganas de saber más, porque es que tampoco hay mucho más. No sé, ¿algo más que añadir de Momia que creas que nos hemos dejado por ahí? Si no me hacéis preguntas, a mí no se me va a ocurrir. De todos modos, yo sí que os digo que vale la pena echarle un buen vistazo a Momia, sobre todo el juego de rol Momia Resurrección, que es en la tercera edición del juego y la segunda que existió en español,
porque creo que es un juego de rol muy bonito, que evidentemente, como sucede siempre con este tipo de juegos, interpreta el material cultural del que nace de una manera un poco libre, pero no obstante yo lo veo bastante inspirado, ¿no? Por usar este término. Y a mí me gustó mucho. Yo lo leí en su momento, lo he leído muchas veces este libro, no he jugado en mi vida, nunca nadie ha querido jugar conmigo a esto, pero me gustó mucho y yo recomiendo su lectura. Da un enfoque distinto sobre todo el tema del inframundo y de la guerra contra Set. Y, en fin, está bastante bien. Es un juego que a mí me gusta, me resulta además fácil de leer. De eso puedo dar fe yo, porque es un libro de un juego de rol que me leí en prácticamente un fin de semana. O sea, y más si te gusta la cultura egipcia, como es el caso, o sea, devoras libro. Bueno, igual que me está pasando ahora con Knight. Si te gustan las leyendas artúricas, el juego de Knight es que empecé a leerlo ayer por la noche y a las 3 de la madrugada paré en plan de, bueno, llevo 130 páginas, mañana me levanto a las 7, creo que es hora de parar y ir a dormir. Y lo tengo ahí a la mesita de noche para continuar esta noche, o sea que dudo que dure mucho más. Pero a mí de momia no se me ocurre nada más, porque me imagino que de punto temporal, al ser un espíritu que se reencarna continuamente, puedes jugar tanto en edad oscura adaptándolo a edad oscura, como a edad contemporánea adaptándolo a edad contemporánea, y puede que no te dé muchos problemas en ese sentido. Con la salvedad de que antes de 1999 las momias no eran Amenti, eran otra cosa. Y a partir de 1999, con el sexto Maelstrom, las momias son Amenti y tienen otra movida completamente distinta. Eso iba a preguntar yo, iba a hacer una pregunta. Nacho, ¿cómo llevan el anacronismo esos espíritus reencarnados? Pues bastante bien, porque... Espera, no has acabado la pregunta, ¿no? Perdona. Sí, era eso. ¿Cómo llevan el anacronismo? Porque si estamos hablando de espíritu que viene, por ejemplo, de la edad oscura, está el tiempo que se va adaptando conforme va renaciendo. En principio, o sea, la respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí y además, en primer lugar, las momias antiguas, las que se han ido reencarnando sin parar desde el año 2000 o 3000 antes de Cristo, o incluso antes, se van adaptando poco a poco porque siguen pudiendo visitar las tierras de la piel y porque las momias no están solas. Las momias, además de tener la red de la fe, sobre todo a partir de 1999, tienen también todo un entramado de cultos que son adoradores o de Isis o de Osiris y de aliados mortales que, digamos, les van ayudando en su cometido. Es decir, los que sostienen la guerra contra Set y contra Apophis no son solo las momias. Hay más criaturas que lo hacen y sobre todo mortales. Hay muchos mortales que están ayudando a las momias. Entonces, quieras que no, se van apoyando en ellos y se van ayudando mutuamente. Hay que entenderlo como una especie de guerra secreta, ¿no? Es una guerra en las sombras entre los Semsujeru y los seguidores de Apophis. Y luego, en el caso de las Amenti, es que acceden a todos los recuerdos de su cuerpo mortal. O sea, la momia no posee al mortal, lo complementa. El mortal se levanta y es él mismo. Él sabe lo que le ha pasado y sabe qué tiene dentro, pero no pierde su personalidad. Lo que sucede es que el mortal despierta una nueva vida porque de repente ese gran defecto que tenía ya no está. Entonces, su personalidad cambia en ese sentido. Es otra persona, aunque recuerda todo lo que sabía de su vida anterior y con un poquito de suerte incluso puede conservar su vida anterior. Como un demonio. Yo lo veo muy similar a un demonio. Y recordar todo lo del espíritu que le complementa. También. Si no todo, la gran mayoría, porque a veces las uniones no son perfectas. Uh-huh. Y de hecho, las momias tienen una puntuación llamada equilibrio, que es, digamos, hasta qué punto ha interiorizado o le respalda su misión, que es el cumplimiento de la justicia y el seguimiento de los dioses del Maat, ¿vale? De la justicia divina dentro de la mitología egipcia. Entonces, cuanto más equilibrio tiene la momia, es capaz de acceder a más conocimiento, a más recuerdos y a más poder de su existencia anterior.
Interesante, de Creo verdad. creo que estoy con Fa que tiene más similitudes demonio y momia de lo que nos pensábamos. En ese Claro, sentido de la en posesión. momia eres bastante de los buenos en ese sentido. Porque dentro de la escala de grises del mundo de tinieblas y dentro de las imperfecciones que tiene todo el mundo, en momia eres casi de manera objetiva de los buenos. O sea, estás combatiendo contra Set, que es un antediluviano vampírico que es más malo que el veneno frío, y estás luchando contra Apophis, que es una serpiente titánica cósmica que se quiere tragar la luz del mundo. Amo a ver, Entonces, eres de los una buenos, tío. momia, Solamente con saber lo que tienes momia, delante eres de los buenos, O ¿sabes? sea, te digo, Entonces, encontrarse una momia con un demonio, pues mala cosa, porque hay que ver que si ellos combaten a Set, porque Set es algo malvado, hay que acordarnos que hay escritos de Set que va en contra del infernalismo y ha luchado contra el propio Nergal. Entonces, imagínate. Por eso los demonios con las momias los tienen como algo que a mí me llama mucho la atención. Eh, Lucifer dice que las momias son guardianes del conocimiento. Eso es algo que siempre me llamó la atención, en el tema de que, ¿por qué dicen que son guardianes del conocimiento? Por el hecho de que traen todas estas reencarnaciones, observar más o menos que también vienen como desde el pasado hasta ahora sin que su memoria se melle. sí, se me ocurre que sí. Evidentemente, o sea, las momias están absorbiendo continuamente conocimiento de las eras. Tienen a generaciones y generaciones de mortales trabajando con ellos, que no para ellos, sino con ellos, también preservando este conocimiento, y realmente han sido testigos, si no directos, indirectos, de la gran mayoría de acontecimientos del mundo, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, y todo eso sin caer en la depravación y en la locura de las edades que afecta tanto a los vampiros. Con lo cual, sí, se me ocurren pocas criaturas que sean mejores guardianes de conocimiento que, bueno, pues un montón de inmortales que se van reencarnando sin parar. Precisamente por eso les duele tanto la pérdida sufrida por la Yag, porque gran parte del Duat también ha sido arrasado. El palacio de Osiris fue atacado duramente hasta el punto de que Osiris desapareció. Nadie sabe dónde está Osiris, que es la primera momia, por así decirlo. Y hay un problemita con eso. Ay, creo Entonces, Nacho, otra que preguntita. después tenemos que hablar porque creo saber qué le ha pasado. Sí, a Otra ver, lo que le ha pasado es que se ha disuelto en la red de la fe, pero no sabemos cuándo va a volver, ni si va a volver. Ese es el... este es el Tremer de las momias, ¿no? El Sí, Saulot, pero el Tremer Saulot de las momias. más Saulot que Tremere, ¿no? O sea, es que es un bicho muy gracioso, Osiris. Es un tío que está en su trono, ahí sentado, vigilándolo todo, y de vez en cuando desaparece. Y cuando desaparece, los sacerdotes de su templo dicen, bueno, pues se va a liar, ¿eh? Va a pasar algo. Porque cada vez que se va este hijo de puta, pasa alguna movida muy gorda. Y la última vez que se fue, dijeron, bueno, pues ¿qué pasará ahora? Pues ¡boom! Tormenta. En realidad no se fue antes, se fue durante la tormenta. No, yo tengo una teoría. Este se pasa mucho tiempo maquinando qué va a pasar y cuando dice, venga, va, ahora que están tranquilos, ahora me largo y pasa. Verás qué sustitos se van a llevar, ¿no? Exacto, sí, de ese plan. Perdón, Antonio, que querías hacerle una pregunta. Sí, ¿cómo trata el mundo de tinieblas en general a las momias? O sea, se pelean constantemente con vampiros, con hombres lobo. ¿Cómo va ese tema? O sea, socialmente, ¿son enemigos de todo el mundo de tinieblas en general? No. A ver, para empezar, las momias son unos grandísimos desconocidos en Mundo de Tinieblas. Si tú te lees la mayor parte, o sea, los libros más importantes de Mundo de Tinieblas, prácticamente no mencionan a las momias. En Vampiro, segunda edición revisada, hay una mención de pasada a las momias. En Mago yo no recuerdo que hubiese ninguna, por ejemplo. En Hechicero sí que hay menciones. Entonces, en su mayoría son grandes desconocidos. Como son pocas, están muy metidas en sus propias redes, se relacionan de manera tangencialmente con otros miembros del mundo de tinieblas,
actúan un poco más como extraños misteriosos que llegan para ayudar o para advertir y luego se retiran. Con quien sí tienen beef las momias son con los seguidores de Set, y en todos los lugares donde los seguidores de Set tienen un cierto protagonismo, sus libros de clan y tal, las momias son mencionadas, aunque solo sea de pasada, ¿no? En el Clan Book de segunda edición, por ejemplo, no recuerdo si las menciona explícitamente, pero sí se menciona a los hijos de Osiris y a los hechiceros de la corte de Isis y tal cual. Entonces, no se pelean con todo el mundo. Las momias te las puedes encontrar perfectamente de cara, huyendo contra el Wyrm, porque para ellos es casi lo mismo que Apophis, por no decir que es lo mismo. Y te los vas a encontrar de cara yendo contra los seguidores de Set, sin ningún tipo de duda. Y también puedes encontrarte momias en los tejemanejes del inframundo, porque algunos de estos espíritus son momias o han sido momias, con lo cual son esos aspectos donde te los puedes encontrar más a menudo. Y luego también, evidentemente, dentro del mundo de mago, las sectas de hechiceros dedicadas a Osiris y a Isis, incluso puede haber algún mago despertado que esté dentro de los hijos de Osiris o del culto de Isis, ¿por qué no? Bueno, pues para ser los perfectos desconocidos están... Bueno, ahí queda. ¿Algo más que añadir, que queráis añadir alguno de los tres, de alguno de los dos juegos que hemos hablado hoy? Yo creo que de demonio no hablemos más porque si no, no paramos. Eh, me suena muy lógico lo que acaba de decir, esto de, si se dan cuenta, en Mundo de Tinieblas, en la parte de vampiro, cuando se habla de los seguidores de Set, no son muy, en muchas de las aventuras, historias que están, son muy aisladas. Pero ahora me queda como bastante bien puesto porque creo que tienen un gran problema, que son las momias y los hijos de Osiris, porque, buf, es que de verdad. Es que los setitas son terribles, y ahora ya se sabe dónde andan distrayéndose bastante. Yo creo que ser enemigo de una momia ha de ser, algo bastante pesado. Es un enemigo que no se va a morir nunca, que siempre va a volver a por ti, siempre va a volver. Y que encima tiene maneras de molestarte desde el inframundo, o sea, son bastante pesados, sí. Ahí siguen, es que ahí siguen luchando contra Apophis. Es el típico amigo que nunca te quitas de encima. Ya está el pesado este otra vez. Exactamente. Siempre vuelve, siempre vuelve. O sea, yo creía que lo había matado, pues ha vuelto. Me está recordando la escena del Doctor Strange de Dormammu, vengo a hacer un trato contigo. Dormammu. Joder, el pesado este no morirá. Ya le he tirado una luna, le he clavado no sé qué. Y ahí sigue otra vez. Pues apasionante. Yo tengo ganas de probar una partida como Dios manda de demonio y una partida como Dios manda de momia. O sea que, Nacho, has acabado la uni. Me he enterado. Ahora ya no tienes excusa de que necesitas estudiar. Bueno, ahora el que tiene la excusa de estudiar seré yo, ¿no? Pero bueno, tenemos que sacar tiempo para volver a echar alguna partidilla. Sí. Pues, bueno, dime. digo una cosita más. Para mí lo mejor de Momia, sin duda alguna, que si solamente vais a leer algo, leed esto. Son los poderes, los GK de las momias. Son muy bonitos y son muy temáticos. Hacen pócimas, hacen ungüentos, tallan figuritas que les ayudan, como las figuritas que había en los sepulcros egipcios. Ven el futuro, invocan las aguas del cielo como si fuesen plagas bíblicas. Hacen nigromancia, pero nigromancia de los egipcios, con sus tarritos canópicos. Usan magia de nomenclatura y dicen los nombres verdaderos de las cosas. Es una magia súper inspirada. Y si podéis leer solamente, aunque solo sea eso, leedoslo porque vais a disfrutar un montón. Yo es lo que más disfruto de Momia, con mucha diferencia. Pues ahí queda la recomendación de Nacho. Y si ninguno de los tres tiene nada más que añadir, ya para finalizar, os doy las gracias, Nacho, Antonio, otra vez para estar aquí y aguantarme. Ha sido un enorme placer. Espero que este programa sea un granito más de arena para conseguir un Demonio 20 aniversario. Insisto, señores de Biblioteca Oscura, no solo rol, aprieten a White Wolf. Demonio 20 aniversario se está esperando en candeletas. También muchas gracias a todos los que nos van
perdón, a todos los que nos van a ver por nuestro video podcast de YouTube, a todos los que nos siguen por nuestro canal de Spotify, por nuestro Apple Podcast, por iVoox, a todos aquellos que nos van a escuchar el último domingo de mes en la onda de Caño Roto. Recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Factoría del Rol, nuestro canal de YouTube, youtube.factoriadelrol.es, nuestra página web, www.factoriadelrol.es. Y con un poquito de suerte, no me voy a enganchar los dedos. Y en el próximo programa, mi intención, si lo consigo, ahí lo dejo, es acabar ya con la saga de programas dedicados al mundo de tinieblas. Solo nos falta uno. Nacho va diciendo que sí con la cabeza. Es algo que le gusta mucho a Nacho. Y paradigmáticamente he decidido dejar a los humanos en último lugar. No porque los desprecie, sino porque son los más ambivalentes de todos. Y mi intención es que el próximo programa hablemos de una parte de los humanos que son el depredador de todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, que son los cazadores. Mi intención es que el decimotercer programa, trigésimo ya, yo me estaba yendo aquí, el decimotercer programa, bonito número, el programa número 13, sea el de Cazador la Venganza. A ver si encuentro narradores o jugadores dispuestos a ilustrarnos sobre el juego, pero ahí vamos. Y sin más, como siempre suelo hacer, me despido con una frase conocida o mítica, friki o cinematográfica, y en este caso lo único que se me ocurría era una frase que repite Imhotep en varias de las películas de la saga de la momia, que dice que la muerte no es el final. Gracias y nos vemos por las ondas.